Damos la bienvenida a la licenciada Caroline Ávila. Ella es profesora de la Universidad de la SUA y experta en comunicación política. Un baño de popularidad decidió darse el día de ayer Guillermo Lasso en una especie de pulsación política que se ha iniciado con la Asamblea y con sectores opositores. ¿Cómo vio este capítulo, Carolina? Hemos visto en estos días una forma de comunicación que ha sorprendido, sobre todo porque no es a lo que hemos estado acostumbrados cuando se trata de comunicación de gobierno, en gobiernos que tienen tónicas más institucionalizadas en su gestión política y, por supuesto, en una gestión gubernamental también en términos de comunicación. Por ejemplo, el baño de masas es una propuesta de comunicación mucho más acostumbrada en los gobiernos populistas. No ha sido el caso del gobierno del presidente Lasso. Por eso ha llamado la atención esta convocatoria que vimos el día miércoles, y precisamente no es que ha sido tampoco una marcha muy grande, y sobre todo en el caso del Ecuador, que hemos visto y hemos estado en medio de gobiernos populistas en donde la masa es parte de la práctica y de la gestión que hemos tenido. Nos ha sorprendido a nosotros este tipo de convocatorias que además no encontramos razones o fundamentos, salvo la necesidad de una fotografía en los medios que contrarreste la ausencia del mandatario ante la convocatoria que ha hecho, en este caso, el Congreso Nacional y la Comisión de Investigación de los Pandora Papers. Por el otro lado, vemos que la pugna entre el legislativo y el ejecutivo se sostiene, y se sostiene bajo argumentos que seguro abogados van a encontrar justificaciones, más de un jurista explicará, por supuesto, pero que no deja de ser delicado, sensible o peligroso mantener esta discordia, mantener estas condiciones de disputa, ¿no es cierto?, de poderes que continúan una condición política inestable, que lo único que va a seguir sosteniendo de nuevo es esta condición de inestabilidad, de crisis, de incertidumbre, que hace que la agenda gubernamental siga distraída y que no pueda sostener. La concentración va hacia lo que el pueblo y lo que los votantes requieren y con urgencia, y que el gobierno ha intentado delimitar y ya desde sus 100 días, ¿no es cierto?, que es el tema del empleo, el tema de la reforma tributaria y el tema de la inversión internacional, que no logra consolidar. Intentando introducirnos en el equipo de comunicación de Lasso, ¿será quizá una intención de combatir esa imagen de un gobierno de las élites que requería quizá de también dar esa imagen de que tiene un apoyo popular? El desafío es, claro, si es que quieren combatir eso, tienen que intentar trabajar a partir de lo que hacían en campaña, ¿no? En campaña querían combatir eso trabajando a partir de un discurso y de una gestión que mostraban precisamente esa cercanía. En gobierno es un desafío mayor, por supuesto, pero es mucho más fácil mostrar esa cercanía con un presidente en acción, con un presidente en territorio. Pero la cercanía con un presidente en balcón, con una masa en la plaza, no es la tónica que se acostumbra en el caso de un gobierno como el de Guillermo Lasso. En todo caso, ¿qué tan natural No es la o práctica. artificial resultó ese experimento? Es cuestión de escucharle al vicepresidente Borrero intentar una arenga que ni siquiera se la sabe. Entonces, es que ni siquiera rimaba, querido Gustavo. Entonces, ahí nomás nos damos cuenta. ¿Sirve para una foto? Probablemente sí. Sirve para la distracción de menos de 24 horas, pero también va a servir para el meme y para la caricatura, y sobre todo luego para la desacreditación, que siempre será lo más riesgoso hoy en día en tiempos de TikTok y de
Twitter, ¿no es cierto? Fuertes Entonces, críticas se han eso dado es de más diversos riesgoso. sectores, algunos analistas, digamos que independientes, que coinciden con usted, Carolina, en el sentido de que no le queda esto a Guillermo Lasso, pero ha ido más allá. Se han denunciado también en las redes sociales los clásicos sándwiches. Leonidas Issa nos dijo esta mañana en entrevista de que él tenía pruebas de que compañías mineras habían financiado la movilización de la gente. Y el tema va un poco más allá también, porque el populismo no solamente está en el baño de masa, Gustavo, sino también tiene otra fórmula. Quienes hacemos un poquito de investigación en el ámbito de la ciencia política, cuando estudiamos el populismo, otra de las configuraciones es la necesidad de tener una frontera política, y esto implica delimitar un enemigo. ¿Quién es el enemigo que está necesitando configurar este momento Guillermo Lasso? Es cuestión de analizar el discurso de ayer. El discurso de ayer configuró este enemigo que indicaba claramente, ¿no es cierto?, quiénes son los que incendian edificios, decía él, quiénes son los que ponen en caos a la ciudad, decía él. Entonces, estaba en su discurso configurando este enemigo, además en un mes que celebra, o no diremos celebra, porque no hay nada que celebrar, pero conmemoraba, para bien o para mal, porque depende de a qué público se remite, ¿no es cierto?, esta conmemoración, pero conmemoraba un hecho histórico para los ecuatorianos y ecuatorianas. Además, en estos momentos en los que está aterrizando en el Ecuador María Paula Romo, en los que se está presentando o discutiendo con Leonidas Issa lo que sucedió en el 2019 con la comunidad indígena y con las manifestaciones de Quito. Entonces, cuando circulan de nuevo en las redes sociales la gente que tuvo heridas que lamentar y mucho en octubre de un lado y del otro, por supuesto, en las manifestaciones de Quito, etcétera. Entonces, es bastante peligroso recuperar de lado y lado, por supuesto, estas circunstancias. Así que por todos estos elementos, termina siendo muy peligroso el discurso de este enemigo que está configurando el presidente Lasso en este contexto, de nuevo, populista al que está girando su comunicación. Y allí es en donde, de nuevo, ingresa en un terreno en donde no es el suyo y en donde otros tienen más experiencia. Otro problema también relacionado con la comunicación que ha afectado aquí localmente al exalcalde, hoy ministro de Transportes y Obras Públicas, un problema, si no es de comunicación, de coordinación interna. El ministro el 30 de agosto dijo públicamente que se declaraba en estado de emergencia el kilómetro 49. El director zonal aquí en la provincia de La Suaya, en la zona 6, hace 2 días, en una reunión del COE, dijo que esa declaratoria no se había dado. Esto generó múltiples críticas al ministro de Transportes y Obras Públicas, y él respondió con un comunicado aseverando de que este sí se había dado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo observa este otro incidente que se da en un momento crítico, cuando hoy más que nunca, tras el fallecimiento de una persona, lo cual le torna en un asunto mucho más sensible el problema de las carreteras? Hay un clamor generalizado en la ciudad, en la provincia de La Suay, porque el gobierno de una vez reaccione y empiece a tomar medidas concretas que sean más prácticas y evidentes para solucionar los problemas locales. Claro, evidentemente estamos hablando de los árboles y no del bosque, ¿no? Yo creo que ese es un error de táctica, y hay que mirar mejor la estrategia, tanto de gestión como de comunicación del ministerio. Me parece que ahí hay un lapsus muy grave en el caso del ministerio, y que ha aprovechado muy bien la municipalidad y necesita ponerle mucha más fuerza en ese sentido la municipalidad. Me parece que en este caso un exalcalde puesto en obras públicas no es la primera vez. Ya Paul Grande estuvo allí, ahora es el puesto de Marcelo Cabrera, pero los cuencanos y cuencanas seguimos lamentando que no es tampoco solución, ¿no? Ya nos pasó una vez, nos vuelve a pasar ahora, porque por muchos esfuerzos importantes que sé que tanto en su momento Granda como ahora Cabrera están haciendo, no alcanza para los azuayos y azuayas
tener la vialidad que quisiéramos, ¿no? La respuesta No básica y de alcanza, fondo de Marcelo Cabrera es: tengo toda la buena intención, pero no hay dinero. no alcanza, exacto. En este caso no hay dinero, en su momento no hay voluntad. Yo no sé cuántos cuencanos tuvo, por ejemplo, el gobierno de Rafael Correa. Creo que nunca hubo tanto cuencano como en el tiempo de la Revolución Ciudadana y tampoco fue suficiente, ¿no? O sea, si no, imagínese a dónde llegó Corcho Cordero en voluntad política en ese gobierno y tampoco alcanzó. Entonces, claramente me parece que ya yo en este minuto ya no sé si es que es un tema de geografía, de voluntad política, de fondos, pero el Azuayo está bien salado. En todo caso, Bueno, necesitamos esto, mucho más que la Virgencita del puntualmente, Cisne. puntualmente va a Es, tener es, algún desenlace el 3 de noviembre en es la sesión de Cabildo y muy alrededor difícil de para esto. nosotros, sí. Así es, pero Sí, esta sí, situación se da en un entorno mucho más complejo que estos pequeños así es. problemas que es el que estamos pasando en el país. Volviendo al tema local y a la preocupación entre el ministerio y la subsecretaría, yo le mencionaba que estábamos mirando el bosque, los árboles, perdón, y no el bosque. Me parece que lo que estamos viendo allí es ese resultado de la presión y de la necesidad que tiene Cuenca y que tiene la SUAY a la cercanía que hay de este 3 de noviembre. Precisamente, insisto, ¿no? Es esta falla de coordinación que da cuenta de estas presiones, que da cuenta de estas grandes necesidades y que no hay una solución cercana y que creo que requieren más allá de la presión política, también de la presión ciudadana. Y esto no se alcanza solamente con esperar de las autoridades, y por eso el 3 de noviembre va a ser un hito importante, porque la presión política parece que está bastante agotada. Así que hay que ver hasta dónde la misma ciudadanía podría inclusive hacer también parte de su actitud, de su acción, esa presión fuerte para insistir en que sea más importante la atención que el sector político le dé a nuestra región. Y hablando del bosque, Caroline, estos temas que no dejan de ser puntuales se dan en un entorno sumamente complejo por el que está atravesando el Ecuador. ¿Cómo mira la situación general? No alcanza y por eso es que es la preocupación que este momento se mira, se observa. Hemos pasado ya casi 4 semanas después de estos famosos 100 días que terminaron de celebrarse, por decirlo de alguna manera. Hemos pasado 4 semanas en crisis, en incertidumbre, en una salida y otra, en una vuelta y otra. A partir de la intención del gobierno de instalar una agenda que no logra plantearla, que no logra proponerla siquiera, que no logra pasar 3 días articulándola además. Partió con un problema de cárcel, después con los Pandora Papers, ahora con el tema de inseguridad. Y la propuesta en sí misma de empleo, la propuesta de tributación, la propuesta de inversión extranjera no logra ni siquiera entrar a discutirse en el legislativo, mucho menos articularse. Y eso comienza ya a pesar, comienza a preocupar. Y las mismas propuestas de la campaña comienzan a pasar factura en una población que ha exigido esta necesidad del empleo, esta preocupación, ¿no es cierto?, que ya comienza a ser un clamor mayor. En el caso, cada ciudad tiene su propia dinámica. En Guayaquil pesa y mucho la delincuencia y la inseguridad, porque además han vivido muy de cerca la pérdida de más de 100 personas en su penitenciaría. Pero en el caso de la SUAY y de Cuenca en particular, por ejemplo, el tema de la salud, el tema del IES, de lo que está pasando aquí en lo personal es mucho más duro, el tema de salud o el tema del empleo. En Quito los temas políticos siempre pesarán más que en otras ciudades, pero cada ciudad tiene su propia dinámica, Gustavo. Entonces es bastante complejo poder lidiar cada problema en su propia circunscripción, diremos así. Y el tema es que si es que no miramos cada entorno y solo seguimos mirando la discusión política,
el país termina en una suerte de abandono. Entonces, toda esta linda efervescencia de la vacunación es eso, ¿no? Una subida de espuma que comienza a descender y a descender rápidamente. Y si volvemos de nuevo al ánimo que teníamos cuando terminaba Lenín Moreno su mandato, es bastante difícil después recuperar ese ánimo, ese espíritu positivo, y terminamos luego con un país desesperado. La desesperación es caldo de cultivo de cualquier cosa. Y ahí ese es cuando precisamente, sobre todo en Latinoamérica, se permite contar con gobiernos autoritarios. Ese es el Y problema, ese es el esa riesgo. otra situación, Caroline, que no sé si calificarla de honor o de orgullos que se está dando con respecto a la comisión que está analizando el tema de los Pandora Papers, la negativa de Guillermo Lasso de ir allá, el llamado que hace para que vengan a Carondelet, con esas posiciones siempre distantes y que no abonan a las soluciones que se dieron ya. ¿Hasta qué punto estas situaciones entorpecen el diálogo tan necesario en el país? ¿Y qué tanto atentan a la institucionalidad, a disminuir esa visión que los ecuatorianos tienen, ya sea sobre la función legislativa o sobre la ejecutiva? Por supuesto que es un problema, porque no favorecen. Yo tampoco quisiera ahí echar la culpa ni al uno ni al otro, porque también es verdad que cuando no, o sea, el principio de encontrar un debido proceso es un principio que funciona y que se debe respetar en la función judicial. Si bien es cierto, en el terreno de lo político, que es la arena del legislativo, uno esperara que una comisión de este tipo, cualquiera que sea, se debió ser la de la fiscalización, porque para eso está ese rol, ¿no? Ujú. Evidentemente en la arena política hicieron otras jugadas. Se nota que esta comisión, como está, tal como está constituida, las voces de Creo son las que no están, de hecho, ni siquiera hay un miembro de Creo en la comisión como tal. Entonces, hay una suerte de cancha inclinada, ¿no? Y hay una suerte también de configuración, al menos desde una estética, de cacería de brujas, al menos ese es el encuadre que se está configurando o así lo está queriendo configurar desde el Ejecutivo. El problema es que sigue siendo el poder legislativo el que está llamando. Entonces, bajo esa premisa, existe la necesidad de respetar al poder legislativo. Pueden o no estar de acuerdo los asambleístas de Creo, sigue siendo este momento la figura del poder legislativo y eso hay que respetar. Entonces, si ya lo dijo la semana pasada, me voy a ir y me voy a presentar ante las comisiones que sean, no puede esta semana contradecir esa expresión. Tal vez debió pensarlo mejor cuando le respondió así a Carlos Vera, pero ya lo dijo. Entonces, ese es el problema este momento. Y frente a eso, su pérdida de credibilidad es tal vez el riesgo más grande, junto con la necesidad de respetar este otro poder que es el poder legislativo. Entonces, ahí es en donde entramos en este conflicto de poderes, legislativo versus ejecutivo. Y ahí, de ese conflicto, de esa lucha, nada bueno puede venir, salvo la muerte cruzada, en donde ya frente a eso, pues ya 6 meses de mayor inestabilidad. Además, Claro. una inestabilidad, Gustavo, cuando el petróleo se supone que está subiendo, cuando la bonanza económica probablemente podría haber sido mejor aprovechada. Entonces, no deja de ser una lástima, ¿no es cierto?, cuando políticamente más estabilidad deberíamos tener para aprovechar la reactivación económica. Es una pena, o sea, solo puedo decir eso, es una pena. Más allá de esos mecanismos de democracia directa que además todos coinciden, no son el mejor escenario para el Ecuador. ¿Cree usted que puede existir aún espacio para que el gobierno encuentre mejores condiciones para viabilizar su agenda en términos de una mayor civilidad política?
Quisiéramos, pero como dicen por ahí, wishful thinking, y ese desear en la práctica, coincido con analistas como Pedro Donoso, parece que son cada vez menos viables y menos con lo que hemos visto en los últimos días. De manera que al menos parece ser que en la agenda del Ejecutivo, por las decisiones que hemos visto en los últimos días, no está prevista, más bien se inclinan más hacia una mayor radicalidad. Y ¿Cree esto, finalmente usted que el estado de excepción decretado por el gobierno tiene también su ingrediente o su direccionamiento político? sobre todo porque le permite seguir saliendo de la narrativa de los Pandora Papers. La narrativa de los Pandora Papers es siempre la que más le perjudica. Y todo aquello que contribuya a salir de esa narrativa es funcional a lo que el gobierno necesita. Muchas gracias, Caroline. Gracias A por este usted, análisis de esta complicada coyuntura actual. a usted. Caroline Ávila es experta en comunicación política, profesora de la Universidad de la SUAY. Nos vamos a una breve pausa.